Bueno, ahí como está usted de pie, le voy a invitar a que recite Romanos 8:28, ¿qué dice? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas. No, pero ese desorden, qué tristeza. ¿Cómo es? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Voltéese a donde está su vecino. Dígale, ¿usted ha sido llamado por Dios? Entonces esta palabra es para usted. Porque miren lo que dice, sabemos que a los que aman, ¿cuántos aquí aman a Dios? Entonces eso es para usted. Todas las cosas, ¿cuántas? ¿El 10%? ¿El 90%? ¿El 70%? Todas las cosas obran para bien. Y de eso estamos hablando este mes, ¿verdad? Entonces tome su asiento, abra su Biblia en el libro de Hechos, ¿capítulo qué? Ay, ustedes son unos pilas. ¿En qué versículo vamos? ¿De qué versículo nos habló el jueves el pastor? Versículo 1 al 4. Se saltaron, vinieron al culto más adelantado. Pero esta mañana vamos a hablar de eso. Todo el mes hemos estado hablando de que todo obra para bien. Recuerde que todo obra está para ¿quién? Diga, para mí. Está reservado para mí porque yo ¿qué? Amo a Dios. Y la palabra y la promesa es para los que aman a Dios. Y si alguien en esta mañana nos acompaña o nos escucha a través de la internet, no ama a Dios, es el momento de amarle. Entonces dice que todo obra para bien. Y el tema explícito de esta mañana es: mi incomodidad obra para el bien de otros. Dígale a su vecino: mi incomodidad obra para el bien de otros. Y usted va a empezar a pensar, oiga, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿O ya me tengo que incomodar para que otro esté bien? Sí, cuando usted va en el Transmilenio y va la señora ahí con el paquete, lo otro, y usted va cómodo, ¿no? Y entonces se hace el dormido. Entonces usted tiene que incomodarse para que a la señora le vaya bien y se siente. Eso es más o menos de lo que vamos a hablar esta mañana. Y el título que yo le he puesto dice: los planes de Dios no son accidentes. ¿Los planes de qué? De Dios no son accidentes. Hechos capítulo 8, versículos 5 al 8, dice así: Felipe fue a la ciudad de Samaria y allí se puso a hablar acerca de Jesús, el Mesías. Felipe era uno de los 7 ayudantes de la iglesia. Toda la gente se reunía para escucharlo con atención y para ver los milagros que hacía. Muchos de los que fueron a verlo tenían espíritus inmundos, pero Felipe los expulsaba y los espíritus salían dando gritos. Además, muchos cojos y paralíticos volvían a caminar y toda la ciudad estaban muy alegres. Tremendo. ¿A usted le hubiera gustado estar en Samaria? Claro. Si cualquier chuki había por ahí, pues él salía en pura. En el capítulo 7 inmediatamente nosotros vemos cómo el doctor Lucas nos está relatando, porque nosotros venimos como iglesia como en una película. ¿Usted no viene como en esa película? Así como muy chévere, vamos escena en escena. Y el doctor Lucas nos relata allí lo sucedido. ¿Qué acaba de pasar en el capítulo 7? Mataron a Esteban. Cogieron, lo apedrearon. Esteban, dice la Biblia, que vio su rostro resplandeciente viendo la gloria de Dios. Pero aún así, Felipe muere. Y matado Felipe, ¿qué sucedió? Fueron y pusieron la ropa de Esteban a los pies ¿de quién? De un personaje que de ahí en adelante vamos a ver la vida de este personaje, de Saulo. Saulo de Tarso, que dice la Biblia que él respiraba odio contra el pueblo, contra la iglesia que estaban haciendo, contra aquellos que hablaban de Jesús, pero dice que él consintió. ¿Qué es consentir? Algo. Estar de acuerdo. O sea, él estuvo feliz de que mataran a Esteban a pedradas. Ese es Saulo. Por eso fue que en la vida le fue tan chévere a Pablo. Ustedes van a ver más adelante qué pasó con la vida de Pablo. Pero aquí dice que él consintió. Esteban
muerto. Y Pablo, después de eso, empieza la persecución de la iglesia en Jerusalén. Pablo arrastra a muchos de las mechas, literalmente, los arrastra a la muerte y a la cárcel. Era una situación difícil. Hasta aquí la iglesia en Jerusalén estaba floreciente. Hasta aquí eran los conocidos porque eran los seguidores de Jesús, los seguidores del camino, pero ahí empezó la incomodidad. ¿Y qué pasó con esa iglesia? Tuvo que ser esparcida. Ahora, ¿qué hacer? La iglesia tuvo que salir en huida, unos para un lado y otros para otro, pero estos 3 versículos nos hablan de un personaje que anteriormente, ¿qué había hecho? ¿Qué estaba haciendo? Servir. ¿A qué se dedicaba? A la obra social de la iglesia. Él era el que repartía los mercados, a que atendía a las viudas, lleno del Espíritu Santo, porque no fue a cualquier pintado que pusieron en este cargo. Los hermanos que sirven en algún área no somos pintados, están llenos del Espíritu Santo, están haciendo una labor a la que fueron llamados. Y Felipe lo estaba haciendo muy bien. Pero disperso, Felipe corre y llega a una ciudad que estaba muy cerca, realmente estaba como a 2 horas de camino. Y llega allí a esa ciudad llamada Samaria, una ciudad a la que ningún judío querría ir. ¿Y por qué no querrían ir a Samaria? ¿Quién era Samaria? Samaria era una ciudad que hacía 600 años los asirios habían conquistado, estaba al norte de Israel. ¿Y ellos qué hicieron? Llegaron a aquella ciudad, la invadieron y deportaron a su gente, la sacaron de allí y luego trajeron gente de otras tierras, de otras naciones y la posesionaron allí. ¿Y qué hicieron ellos? Entre primo y primo, más me arrimo. Se mezclaron, los judíos de aquel lugar se mezclaron con las personas paganas que trajeron de otros lados, asirios y de otros lugares. Y de allí se produjo esta raza, los samaritanos. Entonces, por eso los judíos, si ustedes recuerdan una parábola, dice que iban por el camino y ellos preferían dar la vuelta. Podían seguir a derecho, pero no. Ellos preferían los judíos porque decían, si pasamos por ese territorio, pues nos contaminamos. Llegaba al punto que casi que había odio entre los samaritanos y los judíos. Los consideraban infieles mestizos, así los trataban los judíos. Y tenían un denominativo, más bien, los denominaban perrillos. Por eso recuerdan a aquella mujer que le dice, aún los perrillos come bajo esto. Exacto, menos mal que usted está ubicado. Corrompían la adoración a Dios. Ellos consideraban que los samaritanos corrompían esa verdadera adoración a Dios. Habían prejuicios horribles, casi odio entre ellos. Y recuerden que allí en Juan 4:9 hay una mujer que se encuentra ¿con quién? Con Jesús. Y aún por un vaso de agua la mujer le dice, ¿cómo tú siendo judío? O sea, a ver, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana. O sea, usted a mí, a ver, judío, usted me viene a decir, o sea, usted se viene a contaminar, ahora sí me necesita. Eso era lo que ella le estaba diciendo. Y sabemos la historia, cómo el Señor le habla allí, le da el mensaje de salvación, porque recuerde que ella le dice, pero si ustedes dicen que a Dios se le adora es allá y no acá. O sea, ¿qué tenemos que ver los dos? Imagínense la situación y Felipe llega allí. Santiago y Juan también en otro momento le dicen al Señor, en Lucas 9:51-56 le dice, oiga Señor, esto es tan terrible que deberíamos pedirle fuego al cielo y que los queme. Estaba hablando de los samaritanos. Calcúlenlo. Y estamos hablando pues de este hombre que ya andaba con el Señor, que era uno de sus discípulos, que pues Santiago y Juan eran queridos. Ellos se querían sentar uno a la derecha y el otro a la izquierda. Pues eran santos, ¿cierto? Esa era la situación. Y Felipe cae allí. ¿Cómo se sentiría usted? Y no dice que se fue con una comitiva ni que le dijo a los otros 5 que quedaban, vámonos. No habla de nadie más. Felipe llegó solitico, diría mi papá, solitico. Entonces veamos la incomodidad
¿Cómo encajan los planes de Dios para bendecir a otros? Aquí Felipe fue incomodado, salió. ¿Cómo saldría Felipe? Feliz, gozoso. No, él iba asustado. Si no se iba, ¿qué pasaba? Lo que le pasó a Esteban, lo mataban. Entonces, lo primero que vemos es que la incomodidad produjo crecimiento en Felipe. Y dice que él, ¿qué era lo que hacía en Jerusalén? Servía a las mesas. ¿Por qué? Porque esa era la necesidad que había en la iglesia de Jerusalén en ese momento. Pero libre de sus deberes administrativos, porque él fue llamado como un administrador, por la persecución que vino a su vida, pudo ejercer libremente ese llamado al evangelismo. Y de hecho ustedes ven ahí en adelante en Lucas cómo él va y predica en muchos lugares. Entonces, a veces la incomodidad produce que nosotros crezcamos. ¿Qué le ha pasado a usted? ¿Alguna incomodidad lo ha llevado a que crezca? Claro. Si no hay quien lo haga, ¿quién tiene que hacerlo? El que está ahí, ¿cierto? Y a veces nos vemos enfrentados a ese tipo de cosas. Una tarea por hacer. ¿Qué tarea había que hacer? En Hechos, capítulo 8. ¿Qué pasaba en Samaria? No conocían. Ellos sabían, seguramente aquella mujer que se encontró con el Señor fue, los evangelizó, les dijo uno que me dijo todo lo que yo he vivido. Yo he tenido 5 maridos, me lo dijo todo y ahí quedó el asunto. Y ellos decían, bueno, pero ¿de dónde es? Nosotros no podemos ir allá, pero ellos tampoco vienen aquí. Y estaba seguramente la inquietud de quién era ese Jesús. Y Felipe ve esa tarea que hay por hacer. ¿Qué dice la primera parte del versículo? El que lo tiene. Entonces, ¿qué? ¿Les qué? ¿De quién fue a hablar él? Él no llegó ahí y dijo, uy, qué susto tan tenaz. Ustedes no saben en la carrera que yo venía. Mataron a Esteban, están que persiguen. ¿Él fue lo que llegó a decir? No, qué susto, no, a Judea no vayan. No vayan, los matan. No hablen de Jesús. ¿Él llegó a decir eso? No. Él llegó a hablarles ¿de qué? De Jesús. De esa Mesías. Ellos habían escuchado del Mesías y seguramente en algún momento habían escuchado que ese Mesías ya había llegado, que ese Mesías había resucitado, porque Jesús ya había resucitado. Había una necesidad tremenda en el corazón de ellos. Y aquí en llegar a Samaria era cumplir, ¿qué dice Hechos 1:8? Pero recibiréis cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y ¿qué hizo Felipe? Había que hacer una tarea. Por eso la incomodidad no es un accidente para Dios. Cuando Dios nos incomoda no es un accidente. Es porque Él quiere que cumplamos una tarea. Y para Felipe era ir a Samaria. ¿Lo había dicho en Hechos 1:8? Claro. ¿Había pasado cuánto tiempo? Harto. Y seguramente ellos estaban cómodos allí en Jerusalén. Los apóstoles por donde iban predicaban. Seguramente los llevaron a la cárcel. Lo leímos, lo vivimos, lo estudiamos. Volvían y salían, se abrían los cerrojos. No, pues la iglesia crecía, ¿sí o no? Estaban en las gozos. Pero vino el momento del doloroso y el Señor dijo, ya estuvo Jerusalén, aquí se quedan los 12 terminando la tarea, pero necesito sacar a otros a que hagan la tarea a Samaria. Miren que este versículo tiene una importancia para usted y para mí. Y más adelante lo vamos a ver por qué. Una tarea sin prejuicios. ¿De dónde venía Felipe? ¿Sí? De Judea, claro, de servir también. Felipe era un judío. ¿Y qué hacían los judíos y los samaritanos? Se odiaban, pero Felipe predica sin tener en cuenta que ellos eran samaritanos. Él simplemente dijo, él no dijo estos son perrillos, son inmundos, sino que ¿qué hizo?
les predicó. ¿Les habló de quién? De Cristo. Ellos sabían, porque los samaritanos, acuérdense que ellos tenían raíces judías y ellos conocían que vendría el Mesías, pero para ellos no había llegado. Y Felipe les dice: sí, el Mesías ya llegó. El Mesías es Jesús. Al Mesías yo lo conocí. Al Mesías es el que yo les vengo a hablar. Les habló de Cristo porque Jesús había trabajado en el corazón de Felipe. Para nosotros poder ir a esa persona que necesita, Jesús necesita trabajar ¿en quién? En mí. Es que yo con ese borracho no me meto. Es que con esa señora que pues tiene una reputación así como más o menos como de mujer samaritana, yo no me meto. No, pues a esa persona es que hay que ir. A esa persona que tiene la necesidad. A veces nosotros pensamos como cristianos que aquí donde yo estoy soy santo y no pasa nada. Quiero decirle que nos toca incomodarnos. La incomodidad tiene que llegar a tu vida, porque tenemos que salir allá donde el que lo necesita, donde el que habla diferente a nosotros, a decirle: hay un Jesús que puede cambiar tu vida. Eso fue lo que entendió Felipe. Él no llegó allá a decir: hey, yo me visto diferente, yo como diferente, yo me lavo las manos antes de comer, ustedes son unos inmundos. Sino él llegó a decirles: Jesús es el Mesías, y Jesús murió, y Jesús resucitó, y Jesús está hoy extendiendo su iglesia. Eso fue lo que él llegó a decirles. Entonces, esa tarea también necesita involucrar a otros. Hasta aquí, ¿qué era lo que había hecho Felipe? Había servido a las mesas. ¿Quiénes predicaban? Pedro, Juan y los apóstoles. Cada uno se dedicaban el sermón del domingo, el sermón del martes, el sermón del miércoles. Ellos se lo repartían. Pero aquí hubo la necesidad de involucrar a otros. Y después de que los judíos habían rechazado el evangelio, otra vez vemos a Dios extendiendo su oferta de salvación a las personas, incluso a los judíos que consideraban ellos perrillos. Dios en su misericordia, ¿sabe qué? Dice: venga Felipe, yo necesito involucrarlo, necesito enviarlo, papito, vaya para Samaria y predique. ¿Usted necesita que el Señor le dé la patadita de la buena suerte para ir a predicar a donde lo ha mandado? Ayer me reuní con mis sobrinas. Ellas me llamaron, yo dije: uy, me llamaron al banquillo. Tía, necesitamos hablar. Uy, todas así sospechosas. Yo llegué, me senté y ellas me lanzaron unas preguntas. Y entre todo lo que hablamos, una de ellas me dijo: ay, tía, ellas están ahí como haciendo coquitos otra vez con el Señor. Me dijo: tía, imagínese que si a mí el Señor me pone en el corazón orar por una persona y me dan ganas de llorar, y entonces yo llamo a esa persona y preciso está pasando una necesidad. Y yo: Señor, porque yo antes de ir oré, le dije: Señor, dame sabiduría, ¿qué tengo que decirles? ¿Cómo tengo que hablarles? Y me dice, cuando me dice ella y la otra dice: ay, a mí me pasa lo mismo. Le dije: ah, bueno, el Señor está respondiendo la oración. Ustedes tienen un llamado, y el llamado y los dones son irrevocables. Y ustedes desde niñas fueron llamadas a servirle a Dios. Y han estado jugando y necesitan involucrarse. Y lo que Dios ha puesto en ustedes es un llamado a la intercesión, a ir a esas personas. Y me decían: uy, sí, tía, ¿y entonces qué tengo que hacer? Y dije: mija, usted tiene que sacar 5 minutos. Si no tiene a dónde más, váyase al baño, ore por esa persona y dígale al Espíritu Santo que la guíe. Ay, gracias, tía. Y la otra me dice: no, yo estoy teniendo unos problemas con la niña, está en la adolescencia, Le dije: ¿qué imagen de Dios tiene ella? ¿Qué sabe de Dios? ¿Qué le ha dado de Dios? No, pues en el colegio, no, en el colegio no, usted. ¿Qué le ha dado de vida espiritual? Tía, pues no. Empiece a leer la palabra, empiece a orar. Ustedes saben cómo hacerlo. O sea, yo no tengo que venir a ustedes como al nuevo, ¿no? En el nombre de Jesús, Señor Jesús, orar es hablar con Dios. No, ustedes ya lo saben, hermana. Háganle a ver. ¿Por qué? Porque necesitamos involucrar en esa necesidad a otros. Miren, la gente está teniendo necesidad de Dios. Mucha. Nuestro país necesita conocer de Dios. Me decía ella trabaja con salud
Y al consultorio de la jefe de ella va la hija, llevan a una de las hijas de nuestro presidente. Y la persona que la lleva es la nana. Y ella me describía a la nana, me decía, no la lleva la mamá ni la llevan los escoltas, la lleva la nana. Una vieja dijo, así me dijo, con cara de bruja, con una mochila terciada aquí y ya un montón de billetes humedecidos y me paga en efectivo. Y otra me decía, cuando este personaje fue alcalde, hacía esto y esto y esto, y le decía, ¿y ustedes no creen que con toda esa información que ustedes tienen hay que hacer la tarea? Colombia necesita gente que se involucre en esa tarea. Colombia necesita Felipes que se involucren con otros que consideramos perrillos, con ese homosexual, con esa lesbiana, con ese borracho, con ese drogadicto, con esa cantidad de personas que nos rodean. Necesitamos nosotros hablarles. Es tremendo. Y uno dice, terrible, Felipe fue allá. Bueno, ¿tú estás cómodo, cómoda? Hay que incomodarnos porque tenemos que una tarea que necesita involucrar a otros. ¿Tú estás dispuesto a involucrarte? No mucho, gloria a Dios. Segundo, la incomodidad reveló el mensaje que hervía en el corazón de Felipe. ¿Cuál era ese mensaje? Jesús es el Mesías que ustedes, samaritanos, estaban esperando. Ese era el mensaje. Imagínense a Felipe allí sirviendo a las mesas y ¿a usted no le ha pasado? Que hay cosas que como que ven, usted está haciendo otra cosa, pero como que lo que usted quiere hacer es otra cosa. Y el Señor le permite a él llevar ese mensaje. Él no trajo temor de Jerusalén. ¿Sabe qué trajo? Él trajo una esperanza, el Mesías prometido. Felipe les muestra quién es Jesús. No quién era, quién es, porque Jesús resucitó. Cuando hablamos de quién era, pues estamos hablando de una persona que ya no puede hacer nada. Pero Él les habla de ese Jesús. Él no les trajo temor de lo que vivió en Jerusalén. Imagínense el caos en Jerusalén, sino que Él les habla de lo que ellos estaban esperando, el Mesías prometido. Felipe les muestra quién es Jesús. Ya no esperen más, ya ese Jesús está. Y también les dice que no les habló de la muerte de Esteban, que tuvo que haber sido impactante para él. Les habló de la resurrección de Jesús. Miren que a veces nosotros somos llevados o llamados a hablarle a alguien, ¿y de qué le hablamos? De pronto le hablamos de nosotros, le hablamos de nuestra familia, le hablamos de nuestros hijos, le hablamos de nuestro esposo, pero no le hablamos de ese Mesías. Y el mensaje que estamos nosotros obligados a llevar es a ese Jesús que cambió nuestra vida. ¿Les habló de la persecución y muerte en Judea? No. Les habló de la vida eterna que ellos lograrían creyendo en ese Jesús. Y es impresionante cómo sigue diciendo la palabra. ¿Cómo fue que ellos, qué fue lo que ellos hicieron cuando escucharon el mensaje de Felipe? ¿Qué sigue diciendo la Biblia? Dice que lo escucharon ¿cómo? Unánimes. O sea que no vinieron 5 ni 10. ¿Cuántos vinieron? Samaria completa. Unánimes. Y yo me imagino que alguien de pronto estaba por ahí haciendo escándalo y el otro decía, chito que no me deja oír. Cállese. Porque estaban atentos a ese mensaje. Porque ese mensaje estaba siendo claro y específico para la vida de ellos. No busquen más cómo adorar, ni en Jerusalén, y se repite lo que el Señor le dice, porque viene la hora y la hora es que ni qué, ni en ese monte ni en este, sino que el Señor busca qué, verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y Felipe tuvo que haberles dicho, ahora es cuando esos adoradores que son ustedes pueden adorar al Padre en espíritu y en verdad. Era una verdad para nosotros normal, ¿cierto? Pero estamos hablando de unos judíos
que habían sido mezclados con pueblos paganos, que conocían la adoración a otros dioses, que no se sabía cómo adorar a Dios, que para el judío si no era en Jerusalén no se podía adorar. Ahora viene un Felipe a decirles, no, un momentico, Jesús resucitó y ahora hay que adorarle en espíritu y en verdad, y no importa el lugar. Ese es el Jesús al que nosotros estamos obligados a ir a decirle a la gente. Hoy Jesús está dispuesto porque aún ese mensaje es para nosotros. Miren que es algo tremendo. Ese mensaje que llegó a Samaria, que sigue diciendo Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos ¿en qué? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y, hágame el favor, ¿quién está en ese último de la tierra? Yo, amén. Felipe vino a cumplir la tercera parte del mensaje, pero de ahí partió que cuando los samaritanos, que no eran judíos puros, recibieron el mensaje, se abrió la puerta para que los gentiles, ¿quiénes somos gentiles? Yo, escucháramos el mensaje de salvación. Entonces, gracias a ese Felipe que corrió para toda parte, despavorido, ¿y a dónde cayó? En Samaria. Usted y yo conocemos al Señor, porque de allí salió el evangelio a muchos lugares. Y ustedes vamos a seguir estudiando Hechos. ¿Cómo vamos a ver cómo ese mensaje empieza a través de diferentes canales a llegar y llegó a nosotros? ¿Usted no se goza de eso? Amén. Ahora la pregunta es, ¿cuánto hace que ese mensaje llegó a tu vida? ¿Cómo has tratado ese mensaje? ¿Cómo has tratado a ese hermoso personaje que llegó a través de lo que tú conociste? Al Mesías prometido, a ese Salvador. Los judíos esperaban un Salvador, no sabían cómo. El choque para ellos fue, esperaban un militar que llegara y cogiera metralleta y acabara a rayos y centellas. Por eso estos dos le dicen, Señor, fuego al cielo y que los queme. Ese era el Mesías que ellos querían. Pero él vino un Mesías diferente, un Mesías de amor, un Mesías de misericordia que nos alcanzó a cada uno de nosotros. Amén. La incomodidad le permitió experimentar el poder de Dios a través de su vida. ¿Qué hacía Felipe en Jerusalén? Servía las mesas. Veía cómo los apóstoles oraban por los enfermos y eran sanados. Cómo los endemoniados eran liberados. Pero veía cómo Dios usaba a otros para hacer ese trabajo. Y estamos hablando que él era un hombre lleno del Espíritu Santo. Pero aquí esa incomodidad que lo llevó a Samaria le permite experimentar el poder de Dios a través de su vida. Primero, todos lo oían atentamente. No se perdió absolutamente nada de lo que Felipe enseñó. Enseñó del Mesías. Y todos oían, y todos le atendían. Todos estaban ¿qué hay que hacer, Felipe? ¿Cómo hay que hacerlo? Su vida se convirtió en el canal de la gloria de Dios. Mire lo que dice la Biblia. Y vio cómo los enfermos eran sanados. Pero algo tremendo. ¿Usted ha visto un paralítico pararse? ¿Cuántos aquí han visto un paralítico pararse? Yo sí. Yo sí lo vi. ¿Cierto, pastora, que lo vimos? ¿Cuántos más aquí están de los que vimos a Patricia pararse? La vimos pararse de una silla de ruedas. Un paralítico destinado a morirse. 3 meses, mija, y vaya, muérase. 3 meses. Pero dice aquí que los paralíticos se paraban. Que los cojos eran, porque yo me preguntaba por qué el Señor separa aquí los enfermos, luego un cojo no era un enfermo. Pero ¿por qué los separa? Porque al que tenía dolor de cabeza lo sanó, pero seguramente al cojo le salió la otra pata que le faltaba. Al paralítico se le enderezaron los tobillos, se le enderezaron, la carne volvió a su lugar, la masa muscular se restauró. Eso vieron los samaritanos y nunca lo habían visto. Y también dice que
él vivió la experiencia del Señor Jesús. Mire, es que el Señor con Felipe fue tan chévere. Dice que los espíritus salían dando alaridos. ¿Con quién sucedió eso? Con el Señor. Ni siquiera con los apóstoles, con el Señor Jesús. Porque Felipe fue un hombre dispuesto a incomodarse y a permitir que la gloria de Dios se viera a través de él. ¿Usted está dispuesto a que la gloria de Dios se vea sobre su vida? Amén. A que el endemoniado cuando usted, no me mire, no me toque. ¿No le ha pasado? Yo tuve la oportunidad, cuando yo trabajaba en una empresa, nosotros cogíamos un carrito ahí en el paradero del barrio. Y estábamos ahí cuando un loco que había agarró una piedra y se vino hacia el carro y yo, Padre Santo, el tipo hizo eso y se fue y tiró la piedra, pero como si algo le hubiera, él iba con toda la intención de tirarla. Ay no, yo sí vi la gloria de Dios y le di las gracias. Pero ese tipo de cosas, este Felipe ve cómo los cojos le nace el otro pie, se le alarga el pie, le nace la parte de la uña que le faltaba, seguramente le faltaba el último dedito, pero él ve esto y le da la gloria a Dios. Ve cómo la gloria de Dios se extiende a través de su mensaje. Felipe experimentó lo que Jesús vivió en su ministerio, como esos endemoniados no les tuvo que ir a poner la mano. Ellos dijeron, no, usted no me ponga la mano, yo patas para que las tengo. Y salían dando alaridos. Ese era el ministerio de Felipe. ¿Fue su deseo ir a Samaria? No. Llegó allí, ¿por qué? Porque lo querían. Y él dijo, como dijo el pastor el jueves en el sermón, paticas, para que las tengo y corra. Como conclusión en esta mañana, el gran gozo de aquella ciudad vino de la gran tristeza en Jerusalén. ¿Qué había en Jerusalén? Tristeza. Habían matado a Esteban. La iglesia había salido esparcida. Muchos cogieron para un lado, otros para otro, otros se fueron a las catatumbas, allá a las cuevas, a esconderse, porque muchos fueron arrastrados a la muerte y a la cárcel. Vino de la realidad del poder del Espíritu de Dios. ¿Con qué? Con las señales que él hacía. Vino mientras Felipe les predicaba de Cristo, ¿qué sucedía? Él vino a anunciar las buenas nuevas. ¿Y cuáles son las buenas nuevas para nosotros? La salvación, el evangelio. Y esas fueron las buenas nuevas que este hombre viene y les habla. Los samaritanos necesitaban conocer el poder de Dios. Por eso el Señor usa a Felipe para traer estas señales y prodigios, sanidades, salvación, liberación. ¿Por qué? Porque para ellos no lo conocían. Ahora la pregunta para nosotros hoy es, de los que están a nuestro alrededor, ¿cuántos conocen esos milagros? ¿Cuántos necesitan esos milagros? Como lo necesitaron aquellos hombres de Samaria, aquellas mujeres de Samaria. La incomodidad de la iglesia en Jerusalén nos alcanzó a nosotros. Si la iglesia no recibe esta persecución para salir, nosotros no conoceríamos el evangelio. El evangelio se hubiera quedado allí. Pero el Señor en Hechos ya nos conocía a nosotros, en Hechos 1:8. Y Él dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Colombia, hasta la Conchinchina, hasta la Patagonia, hasta el Amazonas. Me seréis testigos allí en lo último. Y hoy nosotros tenemos esa oportunidad de tener esa salvación, ese predicar de la palabra del mensaje. Ahora, lo que Jesús hizo en Samaria es lo mismo que Él quiere hacer hoy en nuestras comunidades. ¿A cuántas comunidades nosotros pertenecemos? Nuestra casa, nuestro barrio, nuestro vecindario, el trabajo, el colegio. Esas son las comunidades que necesitan. Esos son los samaritanos que necesitan escuchar. Y hay tres cositas importantes que necesito que se quede en nuestro corazón en esta mañana. Y es, hay una tarea por hacer. ¿Cómo se llama esa tarea? ¿Qué es? Proclamar. Y proclamar es
a hablar. Eso fue lo que fue a hacer Felipe a Samaria, a proclamar el mensaje de salvación, a enseñar que había un Mesías y que ya no esperaran a otros, a servir. Felipe era un experto en servir. Claro, él sabía cómo hacerlo. A tener comunión. Nosotros somos judíos, ustedes son samaritanos, pero somos hijos de Dios. Necesitamos tener comunión y les enseñó a adorar. Ya no necesitamos ir a Jerusalén a adorar. Aquí lo podemos hacer. Y para nosotros hoy también hay una tarea por hacer. ¿Quiénes estamos dispuestos a hacerla? Una comunidad que alcanzar. ¿Qué comunidad tienes tú cerca que necesita ser alcanzada? O cuando llegas a la casa, llegó. Esa comunidad necesita ser alcanzada. Y lo último es una gloria de Dios que manifestara esa comunidad. Eso fue lo que hizo Felipe. Esas fueron las tres cosas. Él llegó, proclamó, sabía que había una tarea por hacer, porque él conocía hechos, él había estado seguramente allí entre los 120 y él dijo, hay que hacerlo, hay que alcanzar a estos samaritanos inmundos, perrillos terribles, no como, pero allá tengo que llegar, no tengo que llenarme de perjuicios, pero también el Señor dijo, bueno, tú hiciste las dos primeras, ¿quién hizo la tercera? El Señor. Se manifestó en gloria y en poder, porque es que él no hizo fuerza para que eso pasara, simplemente predicó el mensaje. Y eso vino. Hoy la tarea para nosotros, ¿cuál es? Ir a predicar, a proclamarla, a enseñarla, a no tener perjuicios con esa persona. A veces no nos saludan, no nos miran, no. Yo tengo una persona cerca a mi casa por la que he estado orando y hace unos días me enteré, uno decía, ella es una mujer contemporánea a nosotros, digo, tiene 15 como nosotras, como mis hermanas y yo, pero un tiempo por acá la empezamos a ver supremamente delgada y no, ella tiene problemas con el alcohol, ¿qué es? Y hace unos días mi hermana se encontró con una familiar de ellas y le dijo, no sabemos qué tiene, le han hecho exámenes de todo, no sabemos qué tiene, no sabemos si es brujería. Dije, ahí está la puerta, está orando porque ella no me saluda. O sea, esas amistades de niñas que en un momento o algo se separaron, pero vive a 2 casas de nosotros. Y he estado orando porque el Señor me dé esa cita divina con esta mujer, porque necesita de Dios. La vecina que le habíamos hablado, le llevamos incluso cuando hicimos los evangelismos, le llevamos y dijo por qué, y he estado orando por ella y me decían en estos días tiene unos problemas serios porque su hijo tiene problemas con el alcohol. Y ahí están esas necesidades. ¿Cuál es mi tarea? Ir a ellos. ¿Y cómo podemos hacerlo? Señor, como a Felipe. Señor, nos incomodaste. ¿Cómo nos vas a incomodar? ¿Cómo crees que Dios te va a incomodar a ti? Pero algo sí. ¿Tienes un llamado? ¿Tienes un don? Eso es irrevocable. Lo recibiste de niño, de niña. De pronto estabas en exploradores, en escuela dominical, no sé, en jóvenes. ¿Cuánto tiempo llevan funcionando los jóvenes aquí? 9 años con ustedes. Estuvieron otro tiempo con Poloche y recordábamos cuando veníamos del campamento la semana pasada con el pastor, el primer campamento del que fuimos, nosotros llevamos 15, 16 jóvenes. Hicimos unas locuras terribles. De esos jóvenes ya no es ninguno joven, ya son personas mayores. Bueno, el Señor en cada una de esas actividades ha hecho un llamado. ¿Cierto que sí? Yo recuerdo el campamento del año pasado de los jóvenes. Hizo un llamado. Fue el llamado, ¿cierto? Ese fue el. ¿Cuántos fueron llamados? La pregunta es, ¿cuántos están ejecutando el llamado? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos sido llamados? Ahora la pregunta es, ¿lo estamos haciendo o estamos esperando que el Señor nos incomode? Porque el Señor es experto. Él hace como el águila, cuando le quita el nido al polluelo que no quiere volar. ¿Cuántos aquí se las dan de polluelos que no quieren volar? El Señor les puede estar quitando las plumitas. Entonces, les voy a invitar que se pongan en pie. Sí, esos son mensajes que, no sale usted de aquí. Señor, yo quiero la bendición.
¿Quieres ver la gloria de Dios moverte en tu vida? Amén. Este es el momento. Yo quisiera saber quién nos visita por primera vez. Alce su manito. No, todos son viejos llamados. ¿Hay alguien que nos visite por primera vez? Su merced, bienvenida. Mire hacia atrás. Ahí hay una banderita naranja. Allá le tienen un obsequio. Le van a dar una información. La invito a que nos acompañe. Ella la va a acompañar. Con los demás que ya somos de vieja data, la pregunta es, ¿sabes que hay una tarea por hacer? Amén. ¿Que tienes un llamado? Amén. ¿Que estás lleno del Espíritu Santo? Amén. ¿O necesitas la llenura del Espíritu Santo? También vamos a orar por eso. Pero que hay una tarea que ir a hacer, nuestra comunidad lo necesita. Jesús extendió ese mensaje a nuestras vidas para que nosotros lo hagamos. En ese Hechos 1:8 estábamos involucrados todos nosotros. Y la misericordia de Dios se extendió y nos dio la oportunidad de conocer. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a pedirle al Espíritu Santo en esta mañana que, dígale, Señor, quizá yo ya lo olvidé, quizá no he entendido ese mensaje tan claro a mi vida, pero tú me has hablado, Señor, que así como tú extendiste ese mensaje de salvación allí a los samaritanos, a unos judíos que se habían olvidado de la verdadera oración, yo también me olvidé. Yo soy, Señor, de ese pueblo que se olvidó. Pero, Señor, tú extendiste tu misericordia. Enviaste a un hombre a hacer una tarea que estaba inconclusa. Pero, Señor, hoy esa tarea me ha sido impuesta a mí. Hay una tarea inconclusa con mi comunidad. Colombia necesita de ti. Mi comunidad, mi familia, mi entorno laboral, mi entorno estudiantil, mi entorno en medio de mi comunidad, de mis vecinos, de mi cuadra, Señor, necesita conocerte. Y yo tengo esa responsabilidad de hacerlo. Hoy yo te invito, amigo, hermano, asume en tu corazón esa responsabilidad. Felipe se sintió responsable de ir a llevar el mensaje. Él no llegó allí asustado, él no llegó temeroso, él no llegó a hablar de él no llegó a hablar de sus necesidades, no llegó a pedir una ofrenda. Él llegó allí a hablar el mensaje. Y dice la palabra, les habló, les compartió el mensaje del Mesías. Y le oían atentamente. Aquellas personas que Dios va a poner a tu alrededor te van a escuchar atentamente. Y como nos decía el mensaje,